Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes se conectan en este nuevo podcast que vamos a hacer en una educación continuada y marcado básicamente ante la ausencia de la cátedra de historia en colegios y universidades. Yo soy un rebelde de la historia y de la genealogía y básicamente conjuntamente con esta programadora, Programar Televisión, el Centro de Pensamiento Histórico Social Colombiano y la Cátedra de Historia de la Universidad de la Gran Colombia, que está dirigida por mí, hemos llegado a un punto de inicio de una serie de programas en la cual vamos a debatir sobre la historia, lo que no se ha contado, lo que han escondido y lo que perfectamente se puede dilucidar en una hermenéutica potencialmente descubierta no solamente en los archivos nacionales, sino también en esos archivos parroquiales, archivos municipales que tienen tanta historia, pero que no han salido a la luz de la gente, debido precisamente a esa dualidad que existe con algo de cortapisa a conocer la verdadera historia. Soy un convencido de que la historia nuestra no ha sido contada tal como es decir, la historia de Colombia y aún de los países americanos siempre ha sido escrita a media tinta. Y está basada en una lógica que es la libertad de expresión y de manifestarse ante un foro como el que nos va a ocupar de ahora en adelante, que es en esencia un pilar fundamental de la democracia y de las academias. Yo diría que caso contrario a estos postulados, caemos en una dictadura. Y eso, estimados amigos, es lo que pretendemos manifestar a través de los diferentes programas que vamos a tener de hoy en adelante. Muchas de nuestras academias tienen el problema y el inconveniente de que son verdades reveladas, y eso no puede ser posible en el estudio de la historia. Yo diría que como presidente de un centro de pensamiento histórico social colombiano, en los diferentes foros y actividades académicas históricas que nosotros permanentemente con las cuales estamos interactuando en Colombia y fuera del país, le damos espacio a un pensamiento en el cual debe ser debatido. Es un pensamiento que puede ser rebatido también, y es no tragar entero ante la supuesta evidencia fáctica que nos puedan demostrar ciertos postulados que han sido verdad revelada en las diferentes academias. A nadie se le prohíbe ejercer el derecho de controvertir. Y precisamente nosotros en nuestra historia colombiana, en el momento de hacer las investigaciones, nos hemos encontrado con un muro de contención, porque esos papeles no han sido revisados
y la hermenéutica ejercida sobre ellos ha sido puesta en cortapisa por algunos dualistas de esas mismas academias que temen por herencia política y circunstancial a través de los años y, si se quiere, de los siglos, tener una sola verdad, y esa sola verdad debe ser controvertible, esa sola verdad debe ser puesta en escena, tal como tal como lo proponemos, porque la verdad histórica todavía no ha sido revelada. Nos la han contado a media tinta, como decíamos anteriormente. En este caso, yo me quiero remitir hacia una obra sobre la leyenda negra que podemos tomar de la filóloga y buena amiga María Elvira Roca Barea, la cual lo transmite a sus lectores de un libro excepcional, Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español, un ensayo histórico publicado por primera vez en 2016, Ediciones Ciruela. Esa historia de España y por tanto también del imperio, escrita por el dorso, cuando te den papel pautado, escribe por el otro lado, rimaba también el poeta Juan Ramón Jiménez. Y eso precisamente es lo que nos hemos propuesto en un trabajo de educación continuada para poder llegar a conclusiones que sean más fácticas sobre el devenir histórico de nuestros antiguos historiadores, sobre también los hechos históricos que han revolucionado permanentemente nuestra nación y los cuales deben ser sometidos a un análisis más certero, sin la necesidad de estar metidos en ese contubernio existente entre las ramas del poder, la iglesia o el báculo de turno. Volviendo a la heroína de la leyenda negra, yo creo que debo pararme en esta formalidad de cómo la ensayista Roca Barea levanta a pulso toneladas de papel de propaganda cernidas sobre la indolente España. Eso es admirable, y porque me dedico también desde hace mucho tiempo, muchos años, a un trabajo similar, creo que tengo la autoridad para añadir también que es envidiable. María Elvira Roca Barea, por ejemplo, pertenece a esa clase de críticos que leen con un portentoso oído y detectan con una glacial agudeza las farsas de la difusión distribuida a lo largo de las épocas, no exenta, como diría yo, de sotanas politizadas. Ese oído es una condición inexcusable de la gran historia, que ocupándose de sucesos ha de apropiarse también de los hechos de mentira y darle su lugar aparte. El libro de Roca Barea es un reclamo virtuoso y un ejemplo de cómo se cumple con esta obligación, y también de cómo se presta oído a la perversidad del ser humano cuando odia y no tiene los suficientes arrestos o cojones para enfrentar al rival defenestrado. En la historia de Colombia, en la historia de las rencillas que se puedan presentar en las discusiones, siempre sale
la calumnia sale a flote para precisamente desvirtuar los argumentos del contrario. O sea que la ignorancia y la calumnia son pues sus aliados ante la impotencia argumentativa. Las famosas y gastadas alusiones al excepcionalismo español siempre se acuerdan con esas elucubraciones sobre la conciencia de algunos dualistas vergonzantes. Se trata de personas que se sienten instruidas e inteligentes, que han reflexionado profundamente sobre la naturaleza y la conducta humana, según ellos. Saben que nada puede explicarse sin algo. Es decir, ellos intuyen que la materia es el punto de partida de cualquier explicación razonable, pero al mismo tiempo, y atormentados tal vez por el odio, añaden que la conciencia no puede explicarse completamente por la interacción de éste. O sea, es difícil que ellos admitan la posibilidad de que la historia y la genealogía, como en este caso nos ocupan, de uno pueda ser cierta y se rija en líneas generales al margen de las circunstancias de dicterios perversos. Eso quiere decir que después de este racionamiento siempre va a haber una expresión que es casi total y argumentativa de esos dicterios malévolos, y siempre terminan diciendo, bueno, pero algo tenía que haber. Entonces, ante ese fracaso general y admitido de la hipótesis inusual, es necesario tomar desde el comienzo de estos programas una reserva para que las actuaciones y escritos se confirmen siempre con poderes fácticos. Hay algo, desde luego, en mis relatos y en los relatos de las personas que acudimos a una hermenéutica más cerrada, más dual y más informativa, que es esa voluntad ciertamente empecinada de vivir a toda hora comiendo libro, investigando, escribiendo, para decirlo en las palabras que utilizó otra de mis buenas amigas, doña Cayetana Álvarez de Toledo, en un discurso de presentación de Libres, Iguales y Populares en la casa matriz de la duquesa de Alba. Y esto nos lleva también a entender una de las obras cumbres de la literatura en la escritura prodigiosa y maravillosa de José Saramago. Y es precisamente el ensayo sobre la ceguera. El Nobel de Literatura escribió esta novela alegórica que plantea una epidemia inexplicable de una ceguedad blanca que se expande por toda la sociedad, revelando lo peor y lo más profundo del ser humano, expresándonos el núcleo filosófico de la frase que la censura no es física sino moral, ética y social. Nos advierte además que vemos sin mirar, que existimos sin conciencia, que podemos tener una visión y aún así no vemos nada esencial. Nos enfrenta al concepto de una evidencia que es la del egoísmo, la de la indiferencia, la de la falta de empatía. Nos hace reflexionar además sobre la forma en que vivimos en un mundo donde se ha dejado ver rodeado de injusticias ignoradas, de sufrimientos normalizados y aceptados, de otras vidas ajenas que ya no nos importan. Este libro, mis queridos amigos, es apasionante por la forma en que aborda a profundidad nuestra conciencia social, criticando la insensibilidad
constantemente, no porque no pueda ver, sino porque ha renunciado a hacerlo. Hemos dejado de mirar desde hace mucho tiempo, por no decir siempre, con responsabilidad. No ansiamos ver a los otros, no queremos ver el dolor. Yo creo que es el momento de decir que la descalificación comienza por opinar lo contrario, fácticamente comprobado. Confundir el uso de una escritura, por ejemplo, tempestuosa, académica, apasionada, con una discusión inacabable y por momentos violenta desde el punto de vista que va arriba, pero que no se olvida que la estrategia del salmón no le exime de la ecuanimidad y de la presentación rigurosa de las pruebas. Es una escritura también simpática, pero en el sentido que lo es una voladura controlada. Recientemente, en otra publicación, uno de estos contradictores se peleó con el verbo transitivo al copiar, enviudeció, por decir algo, ¿sí? En vez de enviudó, solo hice la anotación, no quise ahondar más y con ello me ahorré 3 meses de calumnias. Esa es la situación. Entonces yo acudo a la lengua castellana, ennoblecida durante siglos por el habla de los pueblos que la utilizan y el talento de sus escritores, que ofrecen expresiones de singular belleza para referirse a ciertos aspectos de la historia, de la poesía y de la existencia de los seres humanos. Una de ellas es la que dignifica el momento inicial de la existencia. Lo expresa, por ejemplo, la genealogía e historia de una estirpe inicial, castellana, sangre que siempre corre por nuestras venas, la savia de una abuela que dio a luz. No hay locución similar en otros idiomas. El verbo dar, por ejemplo, con significado de entrega, la preposición a como indicación de destino, el nombre luz, sinónimo de vida, de existir, abuela que dio a luz, es decir, entregó lo que ella había creado en sus entrañas a la existencia, a la vida que simboliza la luz, sangre que corre por nuestras venas hispanoamericanas, que ese es otro de los temas que nosotros debemos tomar y que debemos llevar con mucha investigación y con mucha certeza. Siempre se nos ha vendido la historia de que nosotros éramos colonias. Nunca fuimos una colonia. Nosotros fuimos territorios ultramarinos desde el comienzo, desde ese 12 de octubre de 1492. Y como tal, nos hemos venido comportando. En otro programa veremos cómo ese grito que se hizo, esa reyerta que se montó el 20 de julio, no fue un grito exactamente de independencia. Eso también lo vamos a tratar, pero sin embargo, siempre nos han vendido el cuento de que fue un grito de independencia y que ahí fue cuando se inició realmente la revolución independentista. Basta con leer solamente esa carta que se le escribe al rey de España, en donde se le cataloga, se hace genuflexión ante Fernando VII con una sola exigencia, de que venga a reinar entre nosotros. Pero ahí no se habla de independencia. Esas son cosas que nos han vendido y que vamos a tratar a fondo en otros programas. Entonces, ¿a dónde se remite uno con estos programas de historia? Vamos a adentrarnos en la mitología que tuvo su cuna en Egipto, Fenicia y Caldea,
hacia el año 2000 antes de Cristo, Nino, rey de Babilonia, hizo erigir en medio de la plaza pública la estatua de su padre Belo y mandó a sus súbditos que ante el vano simulacro ofreciesen incienso y elevasen sus plegarias. Influidos por este ejemplo, los pueblos vecinos deificaron a sus príncipes, a sus legisladores, a sus guerreros, a sus grandes hombres y aún a aquellos que habían conquistado una vergonzosa celebridad. Si hacemos historia comparada, nos vamos a encontrar con este mismo ejemplo de lo que ha surgido en nuestra historia colombiana, en la historia de la Nueva Granada, y cómo algunos próceres también han sido defenestrados y han sido olvidados en detrimento de otros que manejaban un poder político circunstancial de la época. Entonces, volviendo a esa analogía que hago de esos legisladores, a esos guerreros, a sus grandes hombres y aún a aquellos que habían conquistado una vergonzosa celebridad, las pasiones y los vicios fueron también divinizados por aquellas épocas. Pero los pueblos de Grecia fueron los que elevaron realmente la mitología a su mayor esplendor, la embellecieron con ingeniosas concepciones, la enriquecieron con esplendor, la adornaron con gallas ficciones y en ellas derramaron a manos llenas las creaciones de su imaginación. Es así como a sus ojos apareció demasiado sencillo lo que era tan solo natural. Por ejemplo, los pastores se tornaron sátiros y faunos, las pastoras fueron ninfas, los jinetes se convirtieron en centauros, los héroes en semidioses, las naranjas se convirtieron también en manzanas de oro, y en un bajel que navegaba a velas desplagadas vieron un dragón alado. Y si el orador conseguía cautivar a su auditorio con los encantos de su elocuencia, se le atribuía el poder de haber amansado leones, y así de esta manera la poesía animó la naturaleza toda y pobló el mundo de seres fantásticos. Mi pregunta es obvia. ¿Será que todo lo anterior debe ser manifestado ante algunas autoridades de las academias, en donde muchas veces es necesario la genuflexión para poder debatir temas neurálgicos de nuestra naciente historia americana? Esa es una pregunta que dejamos en el aire. Pero volvamos a entrar en materia. Y hablemos de Nietzsche. Sin duda el filósofo más provocador, un antifilósofo que se sale de su papel. Así, por ejemplo, Nietzsche renunció a desarrollar su pensamiento en forma de sistemas, prefiriendo más bien las formas poéticas del aforismo, la visión profética, la confesión o incluso el poema. Tampoco tuvo reparos en decir adiós a la filosofía académica con disciplina para perros, sirviéndose del contrasentido, situación que nos mueve a redactar estas desilvanadas líneas o pensamientos con rebeldía, como es el título de este programa, de modo que puedo apelar a ellas para justificar mi posición académica. Hay muchas batallas
que no se ganan con justificar la posición con genuflexiones ni con intermediarios. Así no se tenga tribuna, no se gana con gritos, con intermediarios, se gana dejando constancia, reflexión, ante todo y ante todo escribiendo para que quede la impronta de un hecho histórico. La pregunta continúa siendo la misma. ¿Cuál es el miedo que se tiene en algunas academias de que uno o algunos pensemos diferente frente a ciertos eruditos pasados por naftalina y algo de formol que llevan más de 200 años fungiendo como voceros de la verdad revelada? Además de que se sirven de la historia como un medio de análisis de la naturaleza humana que no es solamente diferente o superior a la historia, sino que la historia, como lo plantea Marx, hay que reestudiarla sociológicamente y hay que someterla a una investigación detallada con las condiciones de existencia de las diversas formaciones sociales antes de tratar de seducir las concepciones políticas, jurídicas, estéticas y religiosas que en nuestro medio han dominado desde la primera época los ambientes académicos. Viejos historiógrafos son de la opinión de que un buen historiador no debe meterse en política. Para ser serio y riguroso, tener prestigio, ser apolítico, alejado de los conflictos y discusiones, estar preso de ello porque esto aumenta la probabilidad de ser publicado, o mejor, la probidad de ser publicado, ganar becas y obtener cátedras, hacer preposiciones, proposiciones subordinadas sin decir nada sustantivo, sin armar líos y sin que nadie se enoje. Yo creo que este modelo de historiador e intelectual caduco, que todavía en gran cantidad de academias pretenden inculcarnos, sumiso, pusilánime, triste y mediocre, está mandado a recoger. Las academias tienen que ser, deben ser, debate, polémica, interacción, respeto por las ideas contrarias. Por eso la escuela de pensamiento encauzada contra la rebeldía de quienes pensamos distinto y nos oponemos a los postulados perversos y manipuladores de la historia oficial, antes liberal, luego posmoderna, anquilosada y inamovible, siempre en función de perpetuar la dominación y la obediencia de los viejos gurús estancados en las doctrinas acomodadas de la historia conservadora y clerical implantada desde los inicios de la República. ¿Qué nos enseñaron algunos profesores víctimas amarradas de la cultura oficial? Por lo menos yo lo aprendí en el mundo de la rebeldía libertaria, en el diálogo con mentes abiertas, en la investigación, en no tragar entero, en armar mi propia fuente historiográfica con cartas, documentos, testimonios y ensayos para fundamentar una y otra vez cualquiera de los relatos, de mis relatos fundamentados en la hermenéutica directa de la fuente, desempolvando archivos y sacudiendo la historia oficial consignada como verdad revelada. Hoy en día, esa falsa dicotomía y toda esa bibliografía unilateral que pretende abonarla ya no tiene sentido, excepto
lo que se adopte como espécimen de archivo para volver observable, para estudiar y examinar críticamente el nacionalismo de patas cortas, mentalidad típica de republiqueta colonial, los provincialismos estériles, incluso progresistas, mal interpretados, espíritus de parroquia y mirada de aldea de las burguesías, lúmpenes y cipayas de nuestro continente. Queridos amigos, yo creo que ya es hora de mirar y profundizar otra mirada continental, popular, latinoamericanista y revolucionaria en ideas contra los viejos anacrónicos dueños de la razón, que con lupa de doble rasero insisten en que los textos sagrados son los que ellos imponen sin derecho a réplica. El hombre colonizado que escribe para su pueblo nos recuerda Frantz Fanon: cuando utiliza el pasado debe hacerlo con la intención de abrir el futuro, de invitar a la acción, de fundar la esperanza. Los de arriba le tienen pánico a la verdadera historia. Un pueblo que conoce sus raíces, se afirma en su identidad y sospecha de la propaganda del poder, mientras que según Bolívar, lo citamos aquí, un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. O sea que los dueños de la verdad histórica prefieren una visión amañada, discontinua y entrecortada de la historia, donde cada generación rebelde, sin conocer las experiencias anteriores, debe comenzar de cero. Así ellos terminan siendo los propietarios del pasado, como son dueños de todo lo demás. Por eso intentan esconder la verdadera historia, los orígenes, y borrar la historia, eludirla, ocultarla o convertirla, como propone la filosofía del posmodernismo. Cuando no pueden borrar, tergiversan y deforman, construyendo historias oficiales, como nos recordaba Fano. El colonialismo no se contenta con imponer su ley al presente y al futuro del país dominado. El colonialismo no se contenta con apretar al pueblo entre sus redes, con vaciar el cerebro colonizado de toda forma y de todo contenido. Por una especie de perversión de la lógica, se orienta hacia el pasado del pueblo oprimido, la distorsiona, la desfigura, la aniquila. Necesitamos una nueva lectura y mirada de la historia, pero a la hora de repensar el pasado, nada es fácil ni sencillo para los que lo proponemos, para masificar las academias, porque los señores se oponen a quienes hacen contrapeso. Esos dueños de la verdad cuentan con todo un arsenal de reproducción ideológica y fabricación de sus doctrinas amañadas. La voz despótica y oficial suele ser la voz de las clases dominantes y de los inamovibles de las academias, es decir, la de los que se creen vencedores. Pero ¿cuál es la alternativa? En realidad, la historia de la humanidad ha sido y sigue siendo la historia de la lucha de las clases sociales, opresores versus oprimidos. La división simplista de los hechos históricos, aparentemente distinta de la historia oficial, pero no menos unilateral, reduce esas luchas y conflictos narrados por los historiadores acartonados a una mera disputa conceptual, golpeándose la barriga por tener la razón a partir de la estrechez de sus intereses inmediatos. O sea que la cultura, los valores, las tradiciones, los ejemplos, la experiencia de lucha por la libertad serían simplemente anécdotas completamente despreciables para comprender la historia. Desde ese relato esquemático y simplificador, las luchas por la emancipación
y la independencia de América Latina durante el siglo XIX se reducirían a un recetario económico estrictamente burgués y capitalista. Si aceptamos esa perspectiva tan sesgada y unilateral, en el siglo XXI, los pueblos rebeldes de nuestra América no tendríamos que aprender ni reivindicar las hazañas de Tupac Amaru, de Galán, de Bolívar, de Moreno, de Artigas, de San Martín, de Juan Azurduy, de José Martí, de nuestras primeras guerras de independencia, ni de todo aquel lejano proceso de lucha. Bueno, queridos amigos, hasta este momento va la primera entrega. Si les ha gustado, los invito para la segunda entrega. Estoy con ustedes, un abrazo y en contacto.